Hola, hola, ¿cómo están amigos, amigas de Happy Management Institute que nos acompañan un viernes más desde casa? De hecho, hemos creado una serie de webinars con todos los especialistas, los Master, Happy Manager Master del instituto. Contenido que espero les haya sido de mucho interés. Estamos súper agradecidos y agradecidas todos los que formamos parte del instituto por la acogida que hemos tenido. Se conectan en vivo, se van conectando en vivo y luego nos siguen viendo y siguen compartiendo nuestro material. Y yo creo que con eso nos damos por confirmado que estamos haciendo el trabajo que tanto, por el cual tanto nosotros nos inspiramos, ¿no? Que son ustedes, que son la gente que está del otro lado de la pantalla, también pasándola igual con la misma presión, las mismas cosas que pueden pasar por la cabeza, dado este aislamiento social. Quisimos crear este espacio justamente para eso, ¿no? Para que sea una ventanita de luz, de optimismo, y que con contenido bastante serio podamos seguir hablando de felicidad seriamente. Entonces, bienvenidos a todos, bienvenidas a todos. Es muy importante que sigan nuestro contenido. Este mes de mayo se viene con todo, todavía no termina abril, y de hecho ya les voy a contar quién será nuestra próxima invitada, pero hoy es un día especial, la casa saca mantel blanco, como decimos por aquí, porque tenemos una invitada internacional. Ella es María Ángel Paulini Padrón. Tuve la oportunidad de conocer a María Ángel por redes. El poder del networking es impresionante, y ella me contactó en su minuto por LinkedIn, luego hablamos, tuvimos un webinar cuando ella todavía estaba por esas tierras lejanas, luego se vino para acá, y hoy estamos trabajando juntas. De hecho, María Ángel, además de ser food coach, es también la directora de contenidos de Happy Management, y como siempre les he dicho, es la que está siempre en el back office, detrás de todos estos webinars, y detrás de cada detalle que estamos aquí. Entonces yo soy más que complacida de tenerla hoy conmigo. De verdad, María Ángel, bienvenida. Bueno, esta es tu casa, este es tu espacio, tú hoy día eres, tú misma eres. Entonces, y el título de por sí es realmente positivo. No puedo parar de comer, ¿no? No puedo parar de comer. Y en estas épocas en las que la única puerta que puedes abrir es la del frigider, definitivamente no puedo parar de comer, es una opción. Nada, yo los dejo con María Ángel. Primero quiero hablarles un poco ya está, bueno, ya les comenté un poco del instituto, de qué es lo que hacemos, y pueden seguir viendo, y si se perdieron nuestros webinars, nos pueden seguir viendo todavía en el contenido que está colgado en red. Aquí está María Ángel Paulini. Ella es licenciada en química, tiene un máster en ciencia de los alimentos, es coach organizacional internacional, fundadora de Cocina Segura. Sigan en redes con contenido realmente pro sobre este tema. Es alquimista de profesión y educadora por vocación, hackeando el bienestar y la alimentación a través de ciencia basada en la evidencia. Evidencia pura, el dato que respalda a María Ángel es en realidad el conocimiento de todo lo que he estudiado y lo que sigue averiguando y lo que sigue indagando sobre este tema de la ciencia de los alimentos. No puedo parar de comer y yo tengo que dejar de hablar ya para que ella pueda empezar su disertación. El tema es no puedo parar de comer. Mindful Eating Toolkit es lo que tiene hoy para nosotros. María Ángel, las dejo con ella, y los dejo con ellos a ver qué es el contenido que tiene, lo que he preparado para nosotros. Bienvenida, María Ángel. Gracias, querida Julie. Realmente es un placer poder estar aquí dándole un espacio a la alimentación y a nuestra relación con la comida. Y si quieres, vamos a comenzar. Pasa a la siguiente diapositiva, porque quiero que veamos este espacio de aprendizaje desde dos enfoques interesantes. El primero es aprender y comprender cómo funciona nuestro cuerpo, específicamente nuestro cerebro, ante situaciones amenazantes. Y esto, ¿por qué lo quiero puntualizar? Porque en la medida que nosotros entendamos cómo está reaccionando nuestro cuerpo ante esta situación que puede ser muy amenazadora, tiempos complicados, la amenaza de una pandemia, la posibilidad de contagiarnos,
o la posibilidad de que algún familiar se contagie y se enferme, pues nos tiene en vigilia y nos mantiene en una situación de muchísimo estrés. Entonces, en la medida en la que entendemos qué es lo que pasa en nuestro cuerpo, nosotros podemos pasar a esa otra parte que tiene que ver con cómo reprogramar, si esto fuese posible, nuestra respuesta ante estas situaciones y eventualmente parar de comer. Porque es un hecho que muchísimas personas lo reportan en las redes, lo reportan a través de mi correo electrónico, que están en un tiempo muchas veces de ocio en casa, sostenidos con una angustia que nunca antes habían sentido, nunca antes habían experimentado, y el único espacio seguro que encuentran es comer. Y esto tiene que ver con las experiencias de aprendizaje que nosotros hemos ido adquiriendo en la medida. Comer es un evento social, nosotros comemos cuando estamos tristes, también comemos cuando estamos celebrando, y esas son experiencias que nuestro cerebro va guardando. Quienes recuerdan la película Intensamente se podrán dar cuenta de cómo nosotros vamos archivando, incluso en memorias ancestrales, la información que nosotros vamos generando a partir de las experiencias vividas. Entonces, si usted aprendió a que se come para celebrar, que se come cuando se está triste, que se come cuando estamos nerviosos, entonces evidentemente ante la aparición de la emoción, usted lo primero que va a hacer es intentar comer. Pero antes vamos a mirar qué es lo que sucede en nuestro cuerpo. Y para eso te pido, Julie, que pases a la siguiente diapositiva. ¿Cómo reacciona mi cerebro ante una situación amenazante? Cuando una persona se encuentra con cierto tipo de amenazas, y esto quiero enfatizarlo porque esto es muy antiguo, esto es desde que nuestro cerebro es como es. Nuestro comportamiento cambia y la ciencia, que está basada en los hechos y en las evidencias recopiladas, nos indica que sucede porque existen diversos mecanismos de defensa que actúan de distintas maneras. Un estudio realizado por el Wellcome Center de Human Neuroimaging en Estados Unidos y en alianza con el Reino Unido, crearon un juego muy similar al Pac-Man, y aquí evidentemente por la edad me van a encontrar, donde las personas eran perseguidas por un predador digital a través de un laberinto. Y si eran cazados por este predador, entonces recibían un shock eléctrico. Con estos estudios, los investigadores encontraron que a través de la medición de la actividad cerebral de los participantes, a través de estudios como resonancia magnética, la emoción que se instala y que hace reaccionar a las personas cuando se sienten amenazadas. Y esto es muy interesante porque mira cómo se compila un predador digital con sensaciones de miedo en nuestro cerebro. Sin embargo, a medida que este depredador se iba acercando a la víctima, es decir, al muñequito, esta actividad cerebral empezó a desplazarse hacia una región del cerebro que es responsable de comportamientos más primitivos. Si nosotros evaluamos y revisamos la estructura de nuestro cerebro, nosotros vamos a encontrar ese cerebro triuno del que es muy primitiva, el cerebro límbico. Hay un cerebro muchísimo más antiguo que es el reptiliano, y luego está el neocórtex, que está en nuestra parte superior. Esa es la parte, si se quiere, más nueva de la construcción cerebral y que de otras especies. El que nosotros podamos hacer análisis ante ciertas situaciones es lo que nos distingue de otras especies, y eso lo logramos gracias al desarrollo de nuestra corteza cerebral. Sin embargo, con este estudio lo que se confirma es que cuando la amenaza está muy cerca, ya no es el neocórtex el que empieza a funcionar, sino que más bien son esas entidades más primitivas, básicamente el cerebro reptiliano. Y en esa región también se encuentra la amígdala, que es la, vamos a decirlo, la promotora de las emociones, que también actúa como una especie de opioide analgésico natural que de alguna manera nos calma y nos prepara el cuerpo para el dolor. Es decir, el cerebro identifica una situación amenazante. En la medida en la que esa amenaza se acerca, nosotros empezamos a tener sensaciones muchísimo más primitivas, muchísimo más viscerales, más básicas, y se prepara para recibir un choque, para recibir un dolor.
Entonces, si pasamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver un diagrama bien interesante, vamos a hacer clic en la primera, donde encontramos la primera reacción ante cierta amenaza o ante cierta situación de amenaza, que es el estrés. Todos hemos escuchado hablar del estrés, de situaciones amenazantes, de situaciones complejas, y ahí se desarrolla un primer mecanismo de acción con la producción de una catecolamina llamada adrenalina. Esa adrenalina también se conoce en los medios como la epinefrina, y su función es incrementar frecuencia cardíaca, contraer vasos sanguíneos, dilatar las vías aéreas y participa en reacciones de lucha y huida de nuestro sistema nervioso. Actúa sobre el sistema cardiovascular y mantiene al cuerpo en alerta para situaciones emocionalmente muy fuertes. Después que el se sostiene por un tiempo, el cerebro dice, mira, ya no podemos sostenerlo de esta manera, vamos a pasar a un segundo ciclo. Y ese segundo ciclo, vamos a hacer clic al siguiente mecanismo de defensa, es el miedo. Aquí quiero puntualizar algo que es bien interesante, y es que en muchas ocasiones y ante cierto tipo de amenazas, el miedo puede ser la primera forma de defensa o el primer mecanismo de defensa. Es decir, nos saltamos el estrés y comenzamos inmediatamente a atarnos con el miedo. En ese segundo mecanismo de defensa, las investigaciones desarrolladas por el Wellcome Center sugieren que ocurren dos cosas. La primera, que se suprime la producción de la adrenalina, que es la hormona que se generó en el paso anterior. Y en segunda instancia se comienza a generar otra catecolamina llamada cortisol, que muy seguramente han escuchado hablar de ella. Su función es incrementar los niveles de azúcar en el tejido sanguíneo a través de un proceso llamado gluconeogénesis. Es decir, vamos a buscar en nuestras reservas de glucosa, que básicamente es el hígado, y le pedimos, mira, por favor, concédenos las reservas que tengas de glucógeno por allí y haznoslas disponibles para tenerlas en el torrente sanguíneo. ¿Para qué? Para poder hacer irrigación a los músculos, para poder mantenernos en una situación de alerta, preparándonos para la lucha o preparándonos para lo que viene. En ese stage o en ese proceso se suprime el sistema de cortisol, que ocurre de igual manera cuando nosotros nos levantamos en la mañana y estamos en ayuno, o algún tipo de relación causal entre la sensación de miedo o la emoción del miedo y nuestras ganas de comer. Cuando este mecanismo se sostiene por un tiempo prolongado, el propio cerebro dice, no podemos seguir en esta circunstancia, vamos a pasar a otro mecanismo. Y ese tercer mecanismo, Julie, por favor, se llama ansiedad. Vamos a darle clic. Y es nuestro tercer mecanismo de defensa. Está extremadamente cerca. Imaginemos que estamos frente a un león y ese león lo tenemos a 10 pasos. No es mucho lo que podemos hacer. El cuerpo y el cerebro básicamente dicen, bueno, es esto o nada, ya la amenaza de muerte es inminente y se empieza a generar una hormona llamada noradrenalina. Esa noradrenalina tiene la función de incrementar una vez más la frecuencia, desencadenando más liberación de glucosa. De nuevo, para alimentar el tejido muscular y prepararnos para la lucha. Es decir, esto aquí es todo o nada. Nosotros ahora nos estamos preparando para la batalla final, si se quiere. Y en ese sentido, pues agotamos todas las defensas de glucosa que nosotros vamos a tener en nuestro cuerpo. Es un mecanismo que, si se quiere, es nuestro último recurso antes de morir. Recordemos que el miedo como emoción generalmente está circunscrito a un solo hecho, que es la muerte. Todas las sensaciones de miedo que nosotros experimentamos, así sea no aprobar un examen, siempre van a estar atadas a la muerte. Y podríamos preguntar, bueno, María Ángel, ¿cómo es que esto está atado a la muerte? Bueno, el cerebro lo hace rápidamente porque tiene una memoria colectiva que no ha aprendido otra cosa, sino cuando hay amenaza es posible que yo muera. Como el cerebro no ha evolucionado lo suficiente, apenas tenemos un par de miles de años con este cerebro como tal,
pues él no ha aprendido que reprobar un supervisor no esté contento con con el desempeño que yo acabo de tener. Y cuando eso ocurre, entonces inmediatamente generamos noradrenalina y lamentablemente eso nos pone en una situación de luchar o morir. Algo que lamentablemente nos coloca en una circunstancia donde nuestro cuerpo se agota, donde nuestro sistema inmunológico simplemente ya no tiene herramientas porque eso es nada, para nada importante. Ahí no vamos a estar pendientes ni de una infección, ni de una enfermedad. Aquí esto es todo o nada. Esto se acabó y simplemente así estamos. Entonces, así funciona nuestro cerebro cuando nosotros estamos en presencia de una amenaza. Interesante porque vamos a pasar a la siguiente lámina. Cuando nosotros entonces entendemos esto, nos podemos hacer la gran pregunta, bueno, ¿esto cómo se relaciona con mis ganas de comer? Entonces, como ya te expliqué, todas estas hormonas que están asociadas con la lucha y la huida, especialmente el cortisol, son las mismas que generamos cuando estamos en déficit calórico. Por ejemplo, cuando nos levantamos en la mañana. Es muy factible que después de una situación amenazante sientas hambre, quieras comer, como se han consumido todas las reservas energéticas, el cerebro inmediatamente activa mecanismos para decirnos, hey, genera la sensación de hambre porque necesitamos acumular reservas energéticas porque nos hemos agotado todo lo que teníamos en esa sensación que además está perpetuada de miedo, de estrés y de ansiedad. Como no todas las amenazas ameritan que nosotros hagamos una lucha y huyamos, estos cuadros de ansiedad comienzan a prolongarse en el tiempo y el cuerpo comienza a somatizar los efectos de no poder atender el sistema inmunológico, el sistema reproductor, el sistema endocrino y mantener en alerta todo el sistema simpático. De hecho, esa sensación perpetuada de estrés y de ansiedad mantiene esos centros nerviosos muy ocupados y esa sensación de hambre y de saciedad pasan incluso a un segundo plano. De hecho, algunas personas podrían estar experimentando, al contrario, no muchas ganas de comer, sino más bien se anula la sensación de querer comer. Y esto es muy particular, quizás alguno de los que nos está escuchando en este momento haya sentido particularmente esta sensación y no ganas de comer. Entonces, en el momento nosotros podemos estar experimentando ambas sensaciones y lo interesante de esto es que nosotros podamos identificar qué podemos hacer con ello. Entonces, vamos a pasar a nuestra siguiente lámina, porque es importantísimo que nosotros podamos comprender la diferencia entre la sensación de hambre, que no es más que un deseo imperioso, necesario de alimentos, y de estos alimentos esto se traduce para nuestro cerebro en nutrientes, que además se manifiesta con ciertas características fisiológicas como que se mueve nuestro intestino, contracciones rítmicas, agitación, necesidad de buscar alimento, incluso de parar absolutamente todo lo que estamos haciendo, porque nuestro cerebro tiene una única misión. Necesitamos energía para poder seguir haciendo lo que esperamos hacer en el transcurso del día. Si esta búsqueda de alimentos surte efecto, es decir, usted se sienta y come, entonces aparecen dos sensaciones. Primero, la sensación de saciedad, que le invita al cerebro a decir que ya no envíes más mensajes de hambre porque ya está llegando el nutriente, y luego podemos experimentar cierta sensación de llenura que nos invita a parar de comer. Todas estas sensaciones dependen de factores ambientales, culturales, incluso de elementos fisiológicos que regulan centros como el encéfalo, como el hipotálamo. En el hipotálamo, que es una parte esencial de nuestro cerebro en estos mecanismos, se reciben señales nerviosas de todo tipo. Por ejemplo, información que nos indica que se llenó el estómago, información que los nutrientes están llegando al torrente sanguíneo, información de las hormonas, por ejemplo, la grelina que se genera para decirnos ya, no comamos más, hormonas que se liberan en el tejido adiposo para decir, mira, ya tenemos suficientes reservas, guarda, y señales a través de los impulsos de nuestros 5 sentidos. Entonces, ahí entra un concepto que me encanta, que lo ha acuñado Jan Chozen Weiss, pediatra y monje budista,
autora del libro Comer Atentos, una guía para redescubrir mi relación sana con los alimentos, donde considera que el fenómeno de tener hambre va un poco más allá de esta sensación fisiológica. Y ella describe aproximadamente unos 10 tipos de hambre. Los primeros tipos de hambre van a estar asociados a nuestros 5 sentidos. Nosotros podemos experimentar hambre visual, por ejemplo, en aquellos casos cuando nuestras mamás nos decían, estás comiendo por los ojos, te serviste más de lo que necesitabas porque te pareció algo apetitoso la comida que estaba allí. Entonces, nuestros ojos reciben el estímulo de que algo está cerca, que se ve bonito, que se ve agradable, que rápidamente nos rememora algún recuerdo grato de nuestra relación con la comida, y entonces comenzamos a tener sensación de hambre. También podemos tener sensación táctil, y por ejemplo esta se activa cuando yo toco, por ejemplo, mi taza de café, que me encanta tomar en la mañana y tengo esa sensación tibia entre mis manos. Esa es una sensación que se activa, y entonces a mí me da el impulso para querer comer. Para otras personas puede ser simplemente la necesidad de comer con las manos, que para algunas personas, específicamente a los niños, se desarrolla porque es como el primer mecanismo que tienen para entrar en contacto con la comida y aprender a relacionarse con ella. Así que es súper importante que si tienen niños pequeños, les permitan acercarse a través de sus manos a los alimentos, porque esto desarrolla memoria gustativa que más adelante va a ser muy beneficiosa a la hora de identificar las hambres que estamos sintiendo. Un tercer tipo de hambre es el hambre olfativa, que puede surgir, por ejemplo, cuando estamos preparando el café y sentimos ese aroma delicioso del café, o por ejemplo, cuando pasamos por una panadería y sentimos el aroma del pan recién hecho y nos provoca comer ese pan recién hecho. Luego tenemos hambre bucal, que es esa hambre que se siente en la boca por sabores que nos recuerdan ese estímulo que nosotros estamos esperando sentir o esperando vivir cuando nos colocamos un alimento en la boca. Y por último, y no por eso menos importante, está el hambre auditiva, que es esa hambre que nosotros experimentamos cuando escuchamos a alguien comer. Por ejemplo, si tú escuchas a alguien comiendo quizás papas fritas y escuchas el crunch de la comida, o a veces tienes la sensación de, ay, me provoca algo crujiente, es porque estamos esperando, nuestra sensación auditiva está esperando ser estimulada a través de un estímulo auditivo, y no necesariamente tiene que ser porque lo comamos. Luego de estos 5 que son bastante intuitivos, vamos a empezar a descubrir otros tipos de hambre que están reportados en la literatura, que tienen que ver con, por ejemplo, el hambre estomacal, que es un hambre que se siente en la boca del estómago, que se sacia por volumen, es decir, se sacia cuando empezamos a comer y empezamos a sentir la sensación de llenura. El hambre que también, hambre celular o hambre corporal, que es la que nosotros asociamos con esa sensación natural de ingerir nutrientes, es decir, tenemos hambre porque nuestro cerebro nos indica que las reservas de energía están muy bajitas y que necesitamos ingerir. Y de hecho hay muchísimos reportes asociados con este asunto que indican que cuando tenemos ganas de comer o cuando tenemos hambre de ciertos y determinados productos, que por ejemplo se caracterizan por ser fuentes ricas de ciertos y determinados nutrientes, entonces es porque el cuerpo nos está dando un aviso de que necesitamos ese nutriente. Por ejemplo, queremos comer frutas, una naranja, mandarina, y en algunas condiciones eso puede ser un indicativo de necesitar vitamina C. Otro tipo de hambre que podemos tener, y aquí empiezan estas hambres que son un poquito más complejas de entender y que quizás no has descubierto en este momento, es por ejemplo el hambre mental, esa que puede ocurrir cuando empezamos a hacer listas de lo que debemos y de lo que no debemos comer. Por ejemplo, he escuchado a muchas personas que como estamos en aislamiento social, entonces es un buen momento para comer más saludable. Entonces nuestra
hambre mental, oye, tengo que empezar a comer más saludable, o al contrario, estoy comiendo demasiado, no debería estar comiendo este tipo de productos porque esto no me sienta bien o porque esto no es saludable. Eso es hambre mental. Y muchas veces la satisfacción de este tipo de hambre pasa por creencias asociadas con, por ejemplo, atribuirle propiedades a ciertos y determinados alimentos. Es decir, voy a comer frutas porque tienen vitamina C y yo leí en alguna parte que la vitamina C me ayuda a prevenir el contagio. Ojo con esto, que no es cierto, pero esa es una creencia muy anclada en el acervo cultural. Las abuelitas nos decían que había que tomar limón y jugo de naranja para prevenir los resfriados. Es muy poquito lo que puede prevenir porque la dosis que se necesita para prevenirlas es muy alta y no la podemos consumir cuando nos comemos un par de naranjas. Luego tenemos dos tipos de hambre que son bien particulares, el hambre de corazón o el hambre emocional, del que seguramente habrás escuchado hablar porque ocurre cuando necesitamos ese contacto, necesitamos experimentar ciertas emociones y esas emociones nos incitan, nos invitan a comer ciertos alimentos. Por ejemplo, yo aprendí de pequeña que cuando yo estoy triste y me como un dulcito, yo tengo una sensación de calma, de paz, de tranquilidad, y entonces si yo experimento esa sensación en este momento, mi cerebro me va a recordar, oye, ¿tú te acuerdas que cuando estabas en esta circunstancia te comiste el dulce y te sentiste mejor? Entonces tengo hambre de comerme ese dulce porque mi recuerdo, mi memoria me invitan a comerlo porque yo quiero alcanzar bienestar. Y por último, y no por eso menos importante, el hambre social, esa, por ejemplo, que está asociada a la necesidad de compartir, a esa necesidad de comer cosas cuando estamos en compañía de otros, o de restringirnos de comer cosas cuando estamos en compañía de otros. Y es bien importante que a esta le prestemos atención, porque como ahora estamos en un cierto tipo de aislamiento, para algunas personas estamos acompañados de familiares, otros lo están transitando en soledad, y eso puede despertar cierto tipo de hambre, que se llama hambre social o hambre de socializar, que no necesariamente puede ser satisfecha porque, salvo que hagamos una reunión virtual, deberíamos mantener el distanciamiento social, y entonces la comida se puede convertir en un aliciente, en una especie de analgésico que calma momentáneamente esa sensación de hambre social que puedo tener en este momento. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina. Lo primero que necesitamos hacer para reprogramar mi respuesta ante situaciones amenazantes es responder una simple pregunta: ¿de qué tengo hambre hoy día? Cuando yo me respondo con genuina curiosidad y cuando hago una evaluación de qué es lo que yo realmente necesito en este momento, puede ser que yo me dé cuenta que no es comida lo que necesito en este instante, sino que necesito llamar a un familiar, puedo simplemente sentir el aroma de mi taza de café, puedo, por ejemplo, explorar por qué estoy sintiendo ansiedad ante esta circunstancia, y eso me invita a hacer una exploración con conciencia. Y aquí es donde yo introduzco esta segunda fase, porque ahora que entendemos que la sensación de querer comer es natural, es normal dentro de esta situación amenazante en la que estamos, la única forma en la que nosotros podemos gestionar de una manera más amable, más comprensiva, más compasiva con nosotros mismos, es hacer acto consciente de la sensación o del hambre que tenemos en este momento. Yo puedo decir que tengo hambre y genuinamente saciarlo con comida. Y si yo me doy cuenta de que he logrado saciar esa hambre con comida, entonces perfecto. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo esa sensación de hambre, como algo y luego me doy cuenta, transcurrido un par de minutos, quizás un par de horas, que vuelvo a tener hambre? Entonces ahí de nuevo vale la pena preguntarse, ¿era hambre de comer, era hambre estomacal, hambre celular lo que yo tenía anteriormente, o era una necesidad de otra cosa? Entonces
puedo pasar genuinamente a explorar, bueno, de qué otro tipo de hambre estoy necesitada en este momento. Aquí la intención es no anular las sensaciones que estás experimentando, para nada. Más bien la idea es reconectarte con tus sensaciones corporales. Yo aquí quiero ser bien enfática, esto no se trata de tener fuerza de voluntad, de querer hacerlo, de un sacrificio. Esto es entendernos como seres humanos, entender la forma en la que nuestro cuerpo responde ante ciertas amenazas, pero haciendo acto consciente, es decir, llamando a nuestro neocórtex para que pueda analizar la situación, entonces encontrar una forma más conciliadora, más saludable, y que me haga sentir en paz frente a la necesidad, al hambre que yo estoy experimentando en ese momento. Esto básicamente es apagar mi piloto automático, que cada vez que yo tenía esa sensación de querer comer algo, yo rápidamente iba a la alacena o al refrigerador, abría y me comía algo. Aquí es básicamente cuando tengo esa sensación, hacer un stop y preguntarme con genuina curiosidad de que tengo hambre en este momento. Entonces, vamos a pasar a la siguiente lámina y la primera tarea que te invito a hacer es que toda vez que reconozcas que comer es un acto fisiológico necesario, ese deseo de comer puede estar influenciado por un montón de cosas y en este momento en particular por la situación complicada, amenazante que puedes estar experimentando en este momento. Es decir, fisiológicas, sino por sensaciones y emociones. Entonces, para canalizar la emoción de ese acto de comer y así la comida se pueda convertir en el alivio del hambre celular y del hambre estomacal y no del hambre emocional, entonces a explorar cómo es esa hambre emocional, cómo yo la voy a experimentar. Hay un estudio que me gusta mucho, que está documentado en una separata científica y que yo traté de traducirla de la manera más sencilla posible, que hace varias o estas afirmaciones, mejor dicho, nos llevan a reconocer si nosotros estamos viviendo esa sensación en este momento. Si eso es así, y entonces voy a detallarlas rápidamente. Por ejemplo, me siento fuera de control y en presencia de comida deliciosa, o cuando empiezo a comer pareciera que no puedo parar. Es difícil para mí dejar la comida en el plato. Cuando se trata de comida, no tengo fuerza de voluntad. Me siento tan hambriento, tan hambrienta que no puedo controlarme. No puedo saciarme con facilidad. Continuamente tengo pensamientos de preocupación sobre lo que voy a comer, sobre lo que no voy a comer, lo que debo comer o lo que sí. Hay algunos días en los que no puedo pensar en otra cosa que no sea comida. Y finalmente, está en mí. Si estas afirmaciones tienen sentido para ti, entonces quizás estás experimentando hambre emocional y la respuesta no está en sentarte a comer, sino en explorar por qué estás experimentando esta sensación. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y mi primer ejercicio para explorar cuando te sientas con este tipo de hambre es, por ejemplo, tener a la mano agua fresca, es decir, en la medida en la que tú descubres que tienes hambre emocional, entonces recurrir a, por ejemplo, tomar agua. Tomar agua tiende a ser una muy buena alternativa porque si hay hambre estomacal, la sensación de llenura del agua nos puede hacer pensar en otras circunstancias. Por ejemplo, podrías distraer la antiestrés. Conectar con tu respiración es una forma maravillosa de llevar a tu mente al momento presente y evitar la angustia por lo que va a pasar o el recuerdo por lo que ya pasó. Salir a dar un paseo, y esto no necesariamente representa
desobedecer la orden de aislamiento social, puedes salir de tu habitación, puedes salir a la sala, dar una caminata, o incluso si estás confinado a una habitación, entonces párate, estira y explora cuáles son las sensaciones que estás experimentando en ese momento, más allá de esa necesidad de querer comer lo que tengas enfrente. Escuchar música, y música relajante, música que te transporte a otras emociones, a evocar sensaciones y eventos placenteros, puede ser otra manera de distraer la mente. Dibujar, pintar, también puede ser otra alternativa. Llamar a alguien, es importantísimo que si tú tienes la necesidad en este momento de compartir cómo te estás sintiendo en este instante, pues es importante que puedas mirar si puedes hablar con otra persona y compartir cómo te sientes en este momento. Y finalmente, escribir en un diario o escribir en un papel cómo te estás sintiendo en este momento. Poner tus pensamientos afuera no solamente te hace invertir tiempo, sino que además te permite mirar de una manera, vamos a decirlo, con cabeza más fría, qué es lo que está pasando contigo en este momento y te puede hacer tomar mejores decisiones que no sean necesariamente ir al refrigerador a comer algo. La siguiente lámina, por favor. Aquí la recomendación de todas las prácticas de Mindful Eating: cuando comas, solo come. Explora cómo es tu sensación de hambre y come cuando tengas hambre moderada. En el ebook que te voy a compartir al terminar esta sesión, te voy a presentar algunos ejercicios para distinguir cómo está tu nivel de hambre en ese momento y así tú puedas sentarte a comer con un hambre que no sea demasiado exagerada para que no tengas la necesidad de llenar demasiado el plato. Puedes comenzar por pequeñas porciones, puedes agradecer la comida. Yo creo que esto es un muy buen punto para practicar la gratitud, porque de alguna manera, por alguna circunstancia y por quizás tu propio trabajo, hay comida en el plato hoy día y eso vale la pena agradecerlo. Ante todo, evitar los elementos distractores, servicios móviles, televisor. Yo sé que en este momento eso es lo que nos mantiene conectados con nuestros familiares, pero si tú estás experimentando una sensación antagónica con la comida, lo mejor que puedes hacer es sentarte y dedicarte solo a comer. Toma bocados pequeños, mastícalos lo suficiente, disfruta las sensaciones en boca, los olores, cómo se ve el plato. Ahora que muchos están experimentando lo que es cocinar y preparar su propia comida, ese puede ser un momento de catarsis espectacular para explorar qué tipo de hambre tienes y saciarlas con lo que necesitas. Y finalmente, cuando termines de comer, minutos para que conectes con la sensación de saciedad. Uno de los grandes problemas de esta generación atada a la necesidad de hacer y hacer y hacer es que olvidamos sensaciones corporales tan simples como la saciedad. Básicamente porque algunos aprendimos a que la hora de terminar de comer o el terminar de comer es cuando el plato se vacía y no cuando me siento completamente lleno o llena, y vamos anulando ese impulso que nos da el estómago y que le dice al cerebro para de comer. Entonces lo mejor que podemos hacer es comer con calma y esperar que la sensación de saciedad llegue al cerebro, y así nosotros vamos a empezar a experimentar cómo esa hambre celular, esa hambre estomacal comienza a bajar. Si por alguna razón yo sigo experimentando ansiedad, necesidad de masticar, de comer algo, entonces muy seguramente necesitamos volver a las preguntas que hice hace un rato, a las afirmaciones del estudio, para explorar qué otro tipo de hambre tienes en este momento. Para finalizar, solo quiero cerrar y te pido, Julie, que pasemos a la última lámina de este espacio, que la práctica de la alimentación con atención plena o el mindful eating nos ayuda a liberarnos de patrones que hemos aprendido desde la niñez en torno a la relación emocional que tenemos con la comida. Entonces, en la medida en la que yo puedo hacerme más consciente de los tipos de hambre que yo estoy experimentando en este momento, y especialmente ante la amenaza de la pandemia
entonces yo voy a poder hacer un cambio sustancial en la forma en la que me relaciono con la comida y finalmente pues explorar cómo puedo saciar los tipos de hambre que estoy experimentando en este momento. Muy bien, o sea, estoy alucinada realmente con las cosas. Si acaso en cada uno de los, de los webinars que hemos estado desarrollando, he estado apuntando. Este fue bastante especial para mí porque definitivamente, sí, como muchos creo, lo que decía esto como broma de no poder salir a la calle y que hoy nuestra única alternativa sea abrir la puerta del frigider. Se me ocurre de repente ahí complementando lo que dijiste, que un ejercicio potente sería colocar esta pregunta tan poderosa que tienes de qué tiene hambre, de qué tienes hambre, ¿no? O sea, de qué tiene hambre tu vida. Me recuerda también a una chica que también sigo y que hace tiempo no escucho, pero o sea, ¿de qué tienes hambre? Sí, sí, Colocarla, sí, colocar una foto, sticker, un papel y pegar allí, o sea, en la puerta del frigider, ¿no? ¿De qué tienes hambre realmente? No puede ser, ay, es que se me antoja un dulcecito, se me antoja algo salado. Aprender a identificar qué tipo de hambre es el que estamos buscando, ¿no? Cuando buscamos algo caliente, que es la sensación del ejercicio que hiciste con lo de la taza de café, es muy buena. Y algo muy importante que puede sonar difícil, ¿no? Tú eres una mujer de ciencia, entonces es fácil para ti hablar. Llama al neurocórtex, ¿no? Y apágalo y no sé qué. Es como, ¿cómo llamo al neurocórtex? ¿Me da sus WhatsApp, por favor? Es súper sencillo, conéctate contigo mismo, con tu cerebro, ¿no? Y creo que ya en varios webinars hemos conversado del poder del poder que tiene cuando hablas contigo mismo, con tu cerebro. Sí. Y justamente ayer leía un post que decía, cuando no puedas salir hacia afuera, no hay otra alternativa que ir hacia adentro. Y justamente yendo hacia adentro, yo creo que y nada más revelador, porque efectivamente totalmente. La mejor manera de llamar al neocórtex es justamente hacer contacto con lo que está dentro, definitivamente. Sí, llamar hacia adentro, ¿no? Entonces, y nada, cuando comas, no veas televisión, no veas el celular, realmente enfócate en lo que estás comiendo, disfruta la comida y agradece, ¿no? Hay mucha gente hoy que la está pasando muy difícil y que llevarse un plato de la comida ya es complicado, entonces a veces nos quejamos, ¿no? Ay, hay mucha sal o no sé qué, y hay gente que no tiene. Entonces, yo creo que conectarte con la gratitud definitivamente es hablar de felicidad seriamente y te agradezco muchísimo, María Ángel, este taller impecable, como siempre. Muchísimas gracias. Yo quiero básicamente ya despedirme, sí, muchísimas gracias, invitándolos a que sigan formando parte del canal de disfrutar del contenido que tenemos para el próximo viernes 24. Cerramos el mes con otra invitada especial. Es una chica muy querida, de verdad que yo la llamo mi campeona, es Sofía Bermeo, de Altair CrossFit, y tiene un tema que se llama Home Office Detox. Cuando pensamos, la primera vez que nos reunimos y cuando hablábamos de la alianza entre Altair y Happy Management Institute, pensamos en de qué manera podemos hacer un alto, una pausa activa para poder conectar con la gente que está en la oficina, ¿no? Y de pronto llegó esta pandemia y llegó el aislamiento social, entonces hoy pensamos de qué manera es posible hacer una pausa activa al teletrabajo. Es que antes podíamos ir abajo a las oficinas, bajar, salir de nuestras oficinas, ir a caminar una vuelta. Hoy no podemos hacer eso, ¿no? Hoy no podemos hacer una pausa, ¿no? Yo en realidad me paro a veces hoy estoy en mi escritorio, mañana voy a la sala, otro día voy al cuarto y siempre busco el baño más lejano para al menos estirar las piernas en el camino, ¿no? O tomo una llamada. Con eso y mucho más tips viene el próximo viernes 24, Sofía. Estamos allí preparando un material importante también para el mes de mayo, con más visitas internacionales, para que más gente que está en el mismo propósito de nosotros, hablando de felicidad seriamente, los invitamos a seguirnos, los invitamos a que sigan, comparten, pregunten, dejen sus preguntas allí. Vamos a dejar
el correo de María Ángel, las redes de María Ángel también para que la puedan seguir y vean el contenido que tiene con mucho cariño. Así que nada, muchísimas gracias por todo y nos vemos el próximo viernes 24. Gracias por estar allí. Gracias, María Ángel, por acompañarnos. Así que un cierre realmente de lujo de este mes. Muchísimas gracias. Gracias a ti.